los riñones, ¿no es cierto? Tenemos dos, uno a la derecha, uno a la izquierda, se encuentran, son retroperitoneales, son órganos retroperitoneales, y se proyectan más o menos a la altura de paravertebrales, y se proyecta más o menos a la altura de dorsal 12 y L3, que tienen una cápsula renal, ¿no es cierto? Y que en el borde medial es el que da hacia la columna vertebral, se encuentra el hilio renal, donde tenemos la arteria renal, la vena renal que sale por el hilio, la arteria renal que entra por el hilio, el uréter, que a nivel del riñón se va a expandir, se dilata formando la pelvis, que va a terminar en los cálices, ¿no es cierto? Esto en cuanto a la estructura, y también penetran por acá, ¿no es cierto?, los vasos linfáticos y los nervios, ¿no? Esto en cuanto así rápido a la estructura anatómica. Vamos a ver acá que dijimos que está cubierto por una cápsula renal, y que si nos vamos a la parte histológica, está dividida el parénquima renal en la parte externa, ¿no es cierto?, que vendría a corresponder a la parte externa, que es esta parte. ¿Se ve la flechita mía donde indico? Esta parte externa, que es la parte de la corteza, y Sí, esta parte donde están las pirámides. ¿Ah? Sí, se ve perfecto el marcador. Perfecto. Y la parte interna, que es la parte de la médula. ¿Qué es lo que va a pasar? Seguimos. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, si hacemos el parénquima renal, está formado entonces por la parte externa, ¿no es cierto?, que es la parte de la corteza, y la parte interna, que es la médula. Vamos acá a, o sea, ¿cuál es la unidad anátomo-funcional del riñón? Es la nefrona, el glomérulo, la nefrona, el nefrón, que se van a encontrar en la parte de la corteza. Allí se encuentra el nefrón, o unidad anátomo-funcional del riñón. Ya vamos a ver quién me pide que lo admita. Ahí está. Yo acá en la diapositiva del medio he señalado ahí bien chiquititos, se ven, ¿no es cierto?, los glomérulos. Los glomérulos o nefrona se encuentran en número aproximado de 1000 por cada riñón en el ser humano, y se encuentran distribuidos a nivel de la corteza. Y si ampliamos esa imagen, nos vamos acá a la imagen de la derecha, y ahí se va a ver parte del glomérulo, que lo voy a describir en la diapositiva que sigue. Esta vendría a ser la unidad anátomo-funcional del riñón, que está formado por la nefrona. La nefrona está formada, ¿qué componen a la nefrona? La nefrona está formada por la arteriola, la cápsula de Bowman, que contiene al ovillo glomerular. La arteriola aferente penetra en la cápsula de Bowman y va a formar el ovillo glomerular, ¿no es cierto? A nivel de ese ovillo glomerular se va a provocar el filtrado glomerular hacia la cápsula de Bowman, ¿no es cierto? Y después va a salir la sangre ya depurada a través de la arteriola eferente. Si seguimos describiéndolo, vamos a ver que ahí tenemos, ¿no es cierto?, la parte de la nefrona, con la arteriola aferente, el glomérulo, la arteriola eferente, la cápsula de Bowman, a donde se produce el filtrado, hacia donde se produce el filtrado glomerular, que se continúa la cápsula de Bowman se continúa con el túbulo contorneado proximal, el túbulo contorneado proximal con el asa de Henle con el túbulo contorneado distal, el túbulo distal desemboca en el túbulo colector, y son los que van a desembocar, ¿no es cierto?, en la papila, ¿no es cierto?, a nivel de los cálices. Este aparato, esta unidad anátomo-funcional que yo describí acá, en la foto de la derecha, ven cómo se encuentra toda la parte del glomérulo, y la gran mayoría de los túbulos se encuentran en la zona de la corteza. Y luego el túbulo colector recorre la médula, formando esas pirámides que yo describí en la diapositiva anterior, ¿no es cierto?, para desembocar en la papila,
que ahí vuelca la orina en la pelvis renal, de la pelvis renal pasa al uréter, del uréter pasa a la vejiga, y de la vejiga hacia el exterior a través de la uretra. Esto es una foto donde está más detallada. A ver, ¿quién alguien quiere entrar? No. Esta, bueno, es una foto donde se ve más detallada la nefrona o el glomérulo. Acá tenemos la arteriola aferente, ¿no es cierto?, que entra dentro de la cápsula de Bowman, se va a formar el ovillo glomerular. El ovillo glomerular dentro de la cápsula de Bowman se divide formando lobulillos o lóbulos, ¿no es cierto?, y sale de la cápsula de Bowman la arteriola eferente con la orina depurada. Un poco lo que quiero describir yo acá abajo, en la diapositiva de abajo, van a ver la parte histológica, ¿no? Este es el ovillo glomerular. El ovillo glomerular, vemos que forma como lóbulos, ven que forma como lóbulos, se ven como lóbulos separados por como si fuesen unos tabiques. Bueno, esto es para describir un poco las células que forman este aparato, esta nefrona, porque el daño a diferentes niveles de las células que forman la nefrona son después las que nos van a desencadenar el síndrome nefrítico, síndrome nefrótico. ¿Qué células tenemos acá? Bueno, en la parte capilar vamos a tener el epitelio capilar, el endotelio capilar con la membrana basal. O sea que van a estar las células endoteliales, imagínense la célula endotelial del endotelio capilar, la membrana basal. El endotelio capilar es un endotelio fenestrado, quiere decir que presenta fenestra o poros a través de los cuales se realiza el filtrado glomerular. Entonces, endotelio, la membrana basal glomerular. Después vamos a tener estas células que se ven acá como pulpo, que son, estas células son los podocitos. Los podocitos son como células que tienen forma de medusa o de pulpo, así que se entrelazan una entre otra formando una red, y que son las que van a formar la capa visceral, ¿no es cierto?, de la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman tiene una pared parietal que presenta células epiteliales planas y una pared visceral que es la que se adhiere al glomérulo, que está formada por estas células que son los podocitos, ¿no? Otra de las cosas que tenemos, que hay que tener en cuenta en esta estructura del glomérulo, que junto al glomérulo, en el polo vascular, ahí yo lo encerré con un círculo medio temblequeando, con un círculo en negro, el aparato yuxtaglomerular del riñón. El aparato yuxtaglomerular del riñón se encuentra en el polo vascular del glomérulo, de la nefrona, y está formado por las células las células terminales de la arteriola aferente, como vemos acá, las células proximales de la arteriola eferente, las células del túbulo contorneado distal, y células extramesangiales. Ese conjunto, que están adheridos todo uno a otro, forman el aparato yuxtaglomerular del riñón, y que es el que va a secretar, ¿no es cierto?, una sustancia en ciertas circunstancias, que es la renina, y que va a manejar la parte hemodinámica y la reabsorción de sodio y agua a nivel del riñón. Si lo vemos en la diapositiva acá abajo, en la parte histológica, vemos que esto que se ve acá es el aparato yuxtaglomerular. Entonces, si tuviésemos que describir, ahí tenemos el aparato yuxtaglomerular, la cápsula de Bowman es ese espacio blanco que se ve ahí, ¿no es cierto? El glomérulo, que se dispone formando lobulillos, y entre medio de los lobulillos, esas células que vemos que forman como sostén del lobulillo son las células mesangiales. Entonces, yo expliqué más o menos esto para que después podamos entender. Ahí tenemos otra diapositiva donde se ve, ¿no es cierto?, el glomérulo. Voy a pasar, es más o menos todo lo que describí recién. Voy a pasar más rápido porque veo que se va a cortar en cualquier momento.
Entonces, vamos a ir a la descripción del síndrome nefrítico. ¿Qué es lo que es el síndrome nefrítico? Se denomina síndrome nefrítico a la entidad clínica que se va a caracterizar, y ya voy a explicar cada uno de los síntomas, por hematuria. La hematuria es uno de los síntomas cardinales en el síndrome nefrítico. Proteinuria, la proteinuria en el síndrome nefrítico no es de rango nefrótico, como lo vamos a ver en el síndrome nefrótico. La oliguria, ¿no es cierto?, porque hay una disminución del filtrado glomerular. La hipervolemia por la reabsorción de sodio y agua y la disminución del filtrado glomerular. Y el edema y grado variable de insuficiencia renal acompañado con frecuencia de la hipertensión arterial. Estos son los síntomas que componen al síndrome nefrítico, siendo la hematuria uno de los síntomas cardinales en este síndrome. Ya voy a describir bien cómo se produce cada uno de estos síntomas. La patogenia del síndrome nefrítico es, si bien la patogenia es desconocida, lo que sí se sabe es que hay una lesión inflamatoria del glomérulo. Hay una lesión inflamatoria a nivel del glomérulo que yo describí. Es indiscutible porque se ha podido comprobar, ¿no es cierto?, y se ha visto a través de microscopía electrónica que hay formación de inmunocomplejos a nivel del glomérulo que son los que van a desencadenar la inflamación y el daño glomerular. Estos inmunocomplejos son complejos antígeno-anticuerpos que se pueden formar en la circulación por diferentes causas, en la circulación y depositarse en la membrana glomerular y desencadenar la inflamación del glomérulo, lo que va a llevar a la participación del complemento, consumiéndolo al mismo. El complemento lo que va a hacer es va a englobar a esos inmunocomplejos para hacerlos más fácilmente metabolizados por el retículo endoplásmico. Esos inmunocomplejos, como dije, se pueden formar en la circulación, pero también pueden formarse in situ, en el mismo glomérulo, o pueden ser complejos autoanticuerpos, anticuerpos que se forman contra el propio organismo, como ocurre, por ejemplo, en un montón de enfermedades del colágeno, como el lupus eritematoso sistémico. Entonces, lo que se produce es la inflamación del glomérulo, formación de inmunocomplejos que se depositan a nivel del glomérulo, ya sea a nivel de la membrana basal, a nivel de las células mesangiales, a nivel de las distintas estructuras que yo nombré, de acuerdo a cada patología, que compromete, o sea, donde participa el complemento, el cual se activa por la vía clásica, que va a englobar hasta estos inmunocomplejos, pero que a su vez va a provocar toda la reacción inflamatoria con la presencia de polimorfos nucleares neutrófagos, los polimorfos nucleares macrófagos, en la zona de inflamación. La glomerulonefritis post-estreptocóxica es la causa más común de glomerulonefritis en nuestro país. La cepa, pero no todas las cepas de estreptococos son las que van a desencadenar el daño renal, y no todas las cepas nefritógenas a su vez van a desencadenar síndrome nefrítico. Las cepas nefritógenas del estreptococo beta hemolítico que van a desencadenar esta glomerulonefritis post-estreptocóxica son las del grupo A, que producen lesiones en piel y en faringe. Acá tenemos, por ejemplo, las lesiones, hay niños, ¿no es cierto? Acá tenemos una angina estreptocóxica. De las cepas nefritógenas que pueden desencadenar síndrome nefrótico y producen faringoamigdalitis son las cepa 1, 3, 4, 2 y 25. No me importa que se lo recuerden, nada más que yo las pongo a la manera para que sepan. Y de las lesiones en piel, las lesiones, el impétigo, ¿no es cierto?, en piel en los niños es muy común, en el cuero cabelludo, en los miembros por rascado, en la cara, a veces en la nariz, porque se sacan los mosquitos, se rascan, se lastiman, y hay infección agregada por los gérmenes de la piel. Bueno, las cepas, de estas cepas que producen faringoamigdalitis y que producen piodermitis, que teóricamente son las cepas nefritógenas, son las que pueden desencadenar el síndrome nefrótico. Hay 80 tipos diferentes de cepas de estreptococo, de las cuales, ¿no es cierto?, o sea, todas son clasificadas a través de una proteína que se encuentra en la cápsula del estreptococo, la proteína M,
y que y que cada una recibe un número, de acuerdo a ese número es la cepa. El síndrome nefrítico provocado por la angina estreptocóxica, si se desencadena, o sea, de las cepas nefritógenas, solamente un 15% de los pacientes que padecen estas infecciones pueden desencadenar síndrome nefrítico. Las cepas nefritógenas que producen faringoamigdalitis pueden desencadenar el síndrome nefrítico alrededor de los 10 a 15 días posteriores a una infección faringoamigdalina, y en cambio las cepas que producen las lesiones en piel pueden desencadenar síndrome nefrítico en el niño alrededor de los 21 a 30 días después de la infección. El síndrome nefrítico es una entidad que es muy frecuente en los países subdesarrollados, puesto que en los países desarrollados el tratamiento, ¿no es cierto?, de estas patologías evita, ¿no es cierto?, la aparición del síndrome nefrítico, pero en los países subdesarrollados, donde más de un chico de estos con lesiones en piel pasa sin ir al médico, ¿no es cierto?, sobre todo en los lugares, por ejemplo, en los países, en nuestro país, nosotros lo sabemos ver, o sea, está muy ligado al nivel socioeconómico de cada país, ¿no? La forma de presentación de la glomerulonefritis difusa aguda postestreptocóxica es en forma de síndrome nefrítico en el 75% de los casos, a veces solo hematuria monosintomática en el 20% de los casos. Por eso le decía que la hematuria es un signo cardinal en el síndrome nefrítico. Como síndrome nefrótico en un 3% de los casos, y como una glomerulonefritis rápidamente progresiva en un 2% de los casos. Esta es la forma en que se puede presentar una glomerulonefritis difusa aguda postestreptocóxica. Bueno, acá tenemos un poco para hablar de la fisiopatología. Tenemos formación de complejos inmunitarios in situ a nivel del glomérulo y la activación del complemento. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Proliferación e infiltración celular en la zona del glomérulo, que va a dañar el glomérulo. Lo daña el glomérulo, y ¿qué es lo que va a provocar? Como consecuencia de ese daño glomerular, vamos a tener hematuria, ¿no es cierto?, y proteinuria. Se pierden hematías y proteínas por el glomérulo dañado. A su vez, hay una disminución del filtrado glomerular por ese daño renal, que va a provocar oliguria, ¿no es cierto? Esa oliguria va a provocar, al disminuir el filtrado glomerular, un aumento de la urea y la creatinina en plasma. Entonces, ¿qué es lo que va a haber? Un aumento, por esa disminución del filtrado, hay un aumento de la reabsorción de sodio y agua a nivel del túbulo colector, lo que me va a generar un aumento del volumen plasmático, produciéndome hipertensión, hipervolemia, edema e hipertensión. Esto es un poco para que sepan ustedes cómo es la fisiopatología del síndrome nefrítico. Hay distintos patrones histológicos del síndrome nefrítico. Yo me voy a referir principalmente al patrón histológico de la glomerulonefritis postestreptocóxica, que es la más frecuente en pediatría. Es una glomerulonefritis proliferativa endocapilar difusa y aguda. ¿Por qué es difusa? Porque las lesiones inflamatorias comprometen a la mayoría de los glomérulos, casi el 50%. Yo dije que había aproximadamente 1000 glomérulos en cada riñón, y se comprometen en forma prácticamente difusa el 50% de los glomérulos. Hay una proliferación endocapilar. Recuerden, ya voy a poner un dibujito para que lo entiendan. La proliferación endocapilar está producida por células mesangiales y células endocapilares. Es aguda porque hay células que van a estar presentes en la inflamación aguda, como son los polimorfos nucleares, linfocitos y monocitos. Estos cambios en la arquitectura glomerular, ¿qué es lo que van a hacer? Van a obliterar la luz del capilar, que clínicamente se expresa, como dijimos, y los depósitos subepiteliales, esto que vemos acá, de los inmunocomplejos. Es más o menos para que entiendan cómo se produce la obliteración Claro.
Claro. del capilar en la glomerulonefritis. Bueno, vos manéjate con una médica de cabecera en cuanto a ver cómo dan esos análisis. ¿Estamos? Bueno, en esta diapositiva es para mostrar que hay diferentes formas histológicas que pueden desencadenar el síndrome nefrítico. O sea, la forma que yo expliqué es la glomerulonefritis proliferativa endocapilar difusa, que es la que se presenta en el síndrome nefrítico postestreptocóxico. También tenemos la glomerulonefritis membrano-proliferativa, es otra forma de presentación histológica, ¿no es cierto?, que puede verse a otra causa o a esta misma causa, ¿no es cierto?, infecciosa, donde vamos a ver proliferación de las células mesangiales y cambio en la estructura de la membrana basal glomerular. Y después la última, que es una de las complicaciones que también se puede presentar o en la glomerulonefritis postestreptocóxica, es la progresión hacia una glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿no es cierto? Donde ya acá en este tipo de glomerulonefritis tenemos ya la necrosis de la nefrona, ¿no es cierto?, del glomérulo, que nos va a llevar a una insuficiencia renal crónica, ¿no? Esto lo vamos a pasar es para explicar las distintas formas de las otras formas histológicas, que, bueno, si no nos va a alcanzar el tiempo. La clínica del síndrome nefrítico. La hematuria en el 100% de los pacientes y es macroscópica en el 50% en el periodo agudo. La hematuria es el signo cardinal y la hematuria macroscópica va a persistir en los pacientes dentro de, por lo menos durante 1 a 2 meses, desde iniciado el síndrome nefrítico e implementado el tratamiento, pero por más que hayamos implementado el tratamiento, Y se cortó el audio, Pepe. Hola, Pepe. Precisamente por la hematuria macroscópica. Hola, Pepe. Que es el motivo más frecuente y está presente en el 75% y generalmente, hola. Sí, se cortó ahí un poquito. Espérate que le voy a decir a mi señora que no use el internet. Hola, Vivi. Vivi. La conexión es muy mala, ustedes dos tienen internet en la casa. Sí, después apaga tu micrófono, Vivi, para que no tengamos interferencia. Bueno. La hipertensión, que es secundaria a la sobrecarga de volumen, está presente en el 60 al 70%, generalmente es una hipertensión moderada. Según su magnitud, implica el riesgo de 2 complicaciones graves que pueden presentar los niños con síndrome nefrítico y que es el edema agudo de pulmón y la encefalopatía hipertensiva. En la congestión circulatoria, ¿no es cierto?, por esa hipervolemia que hay, que nos puede dar la disnea, esa hipervolemia nos puede dar congestión a nivel pulmonar que se manifiesta a través de disnea paroxística o permanente u ortopnea, es decir, en reposo, ritmo de galope, porque esa sobrecarga va a provocar el llenado rápido de los ventrículos y provocando un tercer ruido, ingurgitación yugular y el edema agudo de pulmón. La encefalopatía hipertensiva es otra de las complicaciones que se puede presentar en el síndrome nefrítico y se caracteriza por la aparición de algunos de estos síntomas, como vómito, irritabilidad. Si yo tengo un niño que está cursando un síndrome nefrítico y presenta estos síntomas, alteración del sensorio, convulsiones, coma, puedo estar pensando en que el niño se está haciendo una encefalopatía hipertensiva. Los exámenes complementarios que yo voy a pedir en el niño que sospecha un síndrome nefrótico es la radiografía de tórax. ¿Por qué? Porque a través de la radiografía de tórax yo puedo evaluar la silueta cardíaca y darme cuenta si hay una sobrecarga de volumen. El corazón va a estar agrandado, entonces el índice cardiotoráxico va a ser mayor a 0,5. No sé si ustedes recuerdan el índice cardiotoráxico que se sacaba teniendo en cuenta, bueno, no sé si vieron en radiología,
cuando cursaron radiología, teniendo en cuenta la medida del corazón y la medida del tórax, ¿no? Después cualquier cosa en algún práctico lo vemos. El índice cardiotorácico mayor a 0,5 indica sobrecarga de volumen. Cuando la hipervolemia es grave, se ve un hiperflujo pulmonar, o sea, por la sobrecarga de volumen, con infiltrados algodonosos. Esos infiltrados algodonosos son los que se presentan, muy característicos cuando tenemos el edema agudo de pulmón. La orina, vamos a ver la presencia de cilindros hemáticos, esto es muy característico en el síndrome nefrítico. En el 80% de los casos la hematuria se acompaña de proteinuria, pero nunca tiene rango nefrótico. Ya vamos a ver cuando veamos síndrome nefrótico cuál es el rango nefrótico, o sea, la cantidad de proteína que pierde el niño por orina para provocar un síndrome nefrótico. La hiponatremia, que no es más que una hiponatremia dilucional por la hipervolemia, el C3 en el 90% de los pacientes está disminuido porque dijimos que se activa, estos inmunocomplejos activan al complemento, al C3, ¿no es cierto?, provocando una disminución en sangre. El C4 está normal. En los síntomas neurológicos debemos hacer el fondo de ojo y una resonancia magnética para buscar leucoencefalopatía en la zona occipital, muy característica, y el cultivo de Fauci y las lesiones en pie. La hipertensión, que es secundaria a la sobrecarga de volumen, está presente en el 60 al 70%, generalmente es una hipertensión moderada. Según su magnitud, implica el riesgo de dos complicaciones graves que pueden presentar los niños con síndrome nefrítico, y que es el edema agudo de pulmón y la encefalopatía hipertensiva. La congestión circulatoria, ¿no es cierto?, por esa hipervolemia que hay, que nos puede dar la disnea, esa hipervolemia nos puede dar congestión a nivel pulmonar, que se manifiesta a través de disnea paroxística o permanente u ortopnea, es decir, en reposo, ritmo de galope, porque esa sobrecarga va a provocar el llenado rápido de los ventrículos y provocando un tercer ruido, ingurgitación yugular y el edema agudo de pulmón. La encefalopatía hipertensiva es otra de las complicaciones que se puede presentar en el síndrome nefrítico y se caracteriza por la aparición de algunos de estos síntomas, como vómito, irritabilidad. Si yo tengo un niño que está cursando un síndrome nefrítico y presenta estos síntomas, alteración del sensorio, convulsiones, coma, puedo estar pensando en que el niño se está haciendo una encefalopatía hipertensiva. Los exámenes complementarios que yo voy a pedir en el niño que sospecha un síndrome nefrótico es la radiografía de tórax. ¿Por qué? Porque a través de la radiografía de tórax yo puedo evaluar la silueta cardíaca y darme cuenta si hay una sobrecarga de volumen. El corazón va a estar agrandado, entonces el índice cardiotorácico va a ser mayor a 0,5. No sé si ustedes recuerdan el índice cardiotorácico que se sacaba teniendo en cuenta, bueno, no sé si vieron en radiología, cuando cursaron radiología, teniendo en cuenta la medida del corazón y la medida del tórax, ¿no? Después cualquier cosa en algún práctico lo vemos. El índice cardiotorácico mayor a 0,5 indica sobrecarga de volumen. Cuando la hipervolemia es grave, se ve un hiperflujo pulmonar, o sea, por la sobrecarga de volumen, con infiltrados algodonosos. Esos infiltrados algodonosos son los que se presentan, muy característicos cuando tenemos el edema agudo de pulmón. La orina, vamos a ver la presencia de cilindros hemáticos, esto es muy característico en el síndrome nefrítico. En el 80% de los casos la hematuria se acompaña de proteinuria, pero nunca tiene rango nefrótico. Ya vamos a ver cuando veamos síndrome nefrótico cuál es el rango nefrótico, o sea, la cantidad de proteína que pierde el niño por orina para provocar un síndrome nefrótico. La hiponatremia, que no es más que una hiponatremia dilucional por la hipervolemia, el C3 en el 90% de los pacientes está disminuido porque dijimos que se activa, estos inmunocomplejos activan al complemento, al C3, ¿no es cierto?, provocando una disminución en sangre. El C4 está normal. En los síntomas neurológicos debemos hacer el fondo de ojo y una resonancia magnética para buscar leucoencefalopatía en la zona occipital, muy característica, y el cultivo de Fauci y las lesiones en pie. El diagnóstico diferencial. En cuanto al diagnóstico diferencial, yo quise anotar esto.
porque me pareció importante para hacer diagnóstico diferencial, la hipocomplementemia. Nosotros sabemos que acá en el síndrome nefrítico post-streptocóxico vamos a tener una disminución del complemento, pero, ¿qué pasa? O sea, lo tenemos en la glomerulonefritis postinfecciosa, en este caso post-streptocóxica. Pero ¿qué pasa? El complemento también está bajo en otra serie de patologías, como que produce la glomerulonefritis membrano proliferativa. En la glomerulonefritis secundaria al lupus eritematoso sistémico. Entonces, si yo tengo una glomerulonefritis postinfecciosa en donde tengo una hipercomplementemia y esa complementemia permanece después de los 2 meses de las 8 semanas de tratamiento con corticoide, permanece el complemento elevado, tengo que sospechar de que ya no se trata de una glomerulonefritis postinfecciosa y debo buscar otra patología, como son una glomerulonefritis membrano proliferativa o una glomerulonefritis secundaria lupus eritematoso, como no sé si escucharon el caso clínico que presentó el Hospital Italiano los otros días, donde hablaba de esta hipocomplementemia. O sea, el complemento, si sigue bajo, hay que pensar, ¿no es cierto?, en otra causa que no sea infecciosa. El tratamiento, controlar el paciente internado, yo lo peso, porque eso me va a dar una idea, ¿no es cierto?, de la sobrecarga de volumen, o sea, y cómo está esa diuresis, la tensión arterial, el balance estricto de los líquidos. Trato la lesión que produce el síndrome nefrítico. Si tuvo una faringoamigdalitis, una lesión en piel por estreptococo, con penicilina, el edema con restricción hidrosalina y diurético, el hiperflujo pulmonar y la cardiomegalia, ya sea con insuficiencia cardíaca o sin ella, con diurético, furosemida. La hipertensión arterial responde muy bien con la restricción hídrica, y a los diuréticos, si es necesario, vamos a recurrir a vasodilatadores como los bloqueantes cálcicos, entre ellos la nifedipina. En caso de encefalopatía hipertensiva ya se usa el nitrocruciato de sodio. Esto, lógicamente, que cuando tenemos niños con complicaciones, el tratamiento es en terapia intensiva, o sea, no lo vamos a tener ni ambulatorio ni en una sala normal. El seguimiento de estos pacientes, luego del periodo agudo, semanales se hace, durante el primer mes, o sea, presenta la glomerulonefritis, tratamos la glomerulonefritis y los controles durante el primer mes son semanales. Durante los 3 primeros meses mensuales y durante el primer año en forma trimestral. ¿En qué consiste ese monitoreo? Es monitorear la proteinuria, la función renal y la tensión arterial. Con eso voy a hacer el seguimiento. La dieta hiposódica por lo menos por 3 meses y vamos viendo, no sé quién quiere admitir a quién, no sé. Y la hematuria, como dije, microscópica. La hematuria macroscópica puede desaparecer a las 8 semanas, pero la hematuria microscópica puede persistir durante 1 a 2 años. Y no por eso quiere decir que la evolución no sea la correcta. ¿Cuándo voy a indicar biopsia en el síndrome nefrítico? Cuando hay una evolución a la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Es decir, acá, ¿no es cierto?, hay un deterioro de la función renal que me lleva a una insuficiencia renal que persiste. Esto es cuando yo hablé de histología, la glomerulonefritis rápidamente progresiva, es cuando hay ya necrosis del glomérulo con, no sé si se acuerdan histológicamente, es la formación de medialunas, de semilunas en la cápsula de Bowman por invasión de la cápsula de Bowman, la cual después se rompe y hay invasión de fibroblastos de la zona externa a la cápsula de Bowman, que rodea la cápsula de Bowman. Entonces va a obliterar la cápsula de Bowman, provocando, ¿no es cierto?, que no se pueda provocar el filtrado glomerular, el paciente entra en insuficiencia renal. Entonces, esa es indicación de biopsia. Asociación a signos de enfermedad sistémica, es decir, si yo aparte del síndrome nefrítico tengo otros síntomas de enfermedad sistémica, como por ejemplo la sospecha de un lupus eritematoso sistémico, es decir, si presenta las lesiones en ala de mariposa o alguna dermatitis que me esté indicando una colágenopatía, ¿no es cierto? Puedo estar sospechando de un síndrome nefrítico de otra causa que no sea infecciosa. Cuando persiste la hipocomplementemia más allá de la 8ª semana, como dije en las diapositivas anteriores, el síndrome nefrótico que no se resuelve superado el periodo agudo, es decir, hicimos nosotros el tratamiento, ¿no es cierto?, y no se resuelve.
sigue, ¿no es cierto?, con insuficiencia renal. La proteinuria masiva que se prolonga más allá de la cuarta semana. La proteinuria, recordemos que no es específica, o sea, si bien tenemos proteinuria, ¿no es cierto?, no es específica del síndrome nefrítico, pero si tenemos un paciente que comienza con todos los síntomas del síndrome nefrítico y termina convirtiéndose en un síndrome nefrótico, ¿no es cierto?, yo ahí debo realizar una biopsia para ver qué es lo que está pasando y a qué se debe. Pepe, Sí, sí. Volviendo a la diapo anterior, ¿podés? Fíjate en el ítem 4, acá donde dice síndrome Es síndrome nefrótico. nefrítico. Sí. Claro, eso quería aclararle a los chicos. Es síndrome nefrítico que no se resuelve. El síndrome nefrótico es una entidad poco frecuente en pediatría. La incidencia a nivel mundial es de 2 a 7 casos cada 100.000 niños menores de 16 años y que se caracteriza principalmente por, ahí lo marqué en rojo yo, ¿no es cierto?, es la proteinuria de rango nefrótico. Es superior a 50 miligramos kilo día. Recordemos que la proteinuria normal es menor a 5 miligramos kilo día. Miren el rango nefrótico de la en el síndrome nefrótico, el rango de la proteinuria que presenta el niño con síndrome nefrótico, superior a 50 miligramos kilo día o 40 miligramos metro cuadrado hora. O, por ejemplo, si nosotros no podemos recolectar la orina, ¿no es cierto?, del niño, podemos sacar el índice de proteinuria-creatinuria, que el valor normal es de 0,2, proteinuria significativa entre 0,2 y 2, y proteinuria masiva cuando ese índice es mayor de 2. Esta proteinuria, todo el resto de los síntomas son a consecuencia de esta proteinuria, es decir, el edema se va a provocar porque al perder proteína, el niño no orina. ¿Qué es lo que pasa? Disminuye la presión oncótica del plasma, Entonces, por eso se produce el pasaje de líquido hacia el intersticio. La hipoalbuminemia, la albúmina es la principal que se pierde, junto con la va a haber una hipogamaglobulinemia, porque las gamaglobulinas también se pierden a nivel renal. La hipoalbuminemia, vamos a tener, como se pierde por orina, menor a 2 gramos por decilitro en sangre. Y hay una hiperlipidemia, que esto es secundario también a la hipoalbuminemia, porque recordemos que la albúmina es la que transporta el colesterol y el triglicérido en suero. Al estar disminuida la albúmina, vamos a tener elevaciones de concentración de colesterol y triglicéridos en el suero. La principal etiología del síndrome nefrótico en pediatría es la idiopática, que coincide con no sé si ustedes recuerdan cuando estudiaron anatomía patológica, coincide con el patrón histológico de glomerulonefritis a cambios mínimos. ¿Por qué se denomina cambios mínimos? Porque, o sea, si yo miro la histología del niño, de un riñón, de un niño que presenta un síndrome nefrótico con estas características, prácticamente no hay cambios a nivel del glomérulo, no se observan lesiones a nivel del glomérulo. Entonces, por eso se denomina patología glomerulonefritis a cambios mínimos. Y es la histología del síndrome nefrótico idiopático en el niño. Es la causa más frecuente. Después tenemos causas secundarias, que pueden ser causas infecciosas. Entre las causas infecciosas, la sífilis puede darnos síndrome nefrótico, la hepatitis B, la hepatitis C, el HIV, el paludismo, toxinas como las sales de oro, el bismuto, por ejemplo, los medios de contraste, el mercurio, alergias. Alergia puede ser al polen, alergia a las picaduras de insecto, alergias alimentarias, neoplasias, ¿no es cierto?, que pueden ser sobre todo las del sistema linfoproliferativo, que son la leucemia, el Hodgkin, el síndrome urémico hemolítico, que ya lo vamos a describir en una clase, que no sé si es la clase que sigue, la enfermedad de Alport, ¿no es cierto?, que es una alteración, una enfermedad, o mal de Alport, que es una enfermedad genética, donde está alterada la formación del colágeno tipo 4,
la membrana glomerular, ¿no es cierto?, está en la formación de la membrana basal a nivel del glomérulo, interviene, ¿no es cierto?, una sustancia que es el colágeno, y dentro de eso es el colágeno tipo 4. Entonces, al ver una alteración en la síntesis del colágeno tipo 4, va a estar afectada la membrana basal a nivel glomerular, pero también está afectado en este síndrome la cóclea, provocando hipoacusia o sordera, y la vista provocando cataratas o megacórnea. Entonces, esta es otra enfermedad que puede provocar un síndrome nefrótico secundario. El lupus eritematoso sistémico, ¿no es cierto? La púrpura de John-Ligeno, que es una vasculitis. El lupus eritematoso sistémico, que es una lesión del glomérulo por autoanticuerpos, ¿no? Y después tenemos el síndrome nefrótico congénito y de comienzo temprano, que ya voy a decir 2 palabras más adelante. ¿Cómo se presenta la clínica del síndrome nefrótico? La clínica del síndrome nefrótico, el signo más característico es el edema. El edema está presente en todas las formas histológicas del síndrome nefrótico. Y vemos acá el niño con edema en los párpados, edema bipalpebral, bilateral. El niño con edema en los párpados es muy común verlo por la mañana, ¿no es cierto? Y por la tarde, ¿no es cierto? Hay un edema blando. Después también podemos ver, yo no he puesto fotos acá, pero puede haber edema en la zona escrotal y en la zona de la vulva, en el niño. Cuando avanza, ¿no es cierto?, digamos que esta hipoproteinemia va a provocar, ¿no es cierto?, disminución de la presión oncótica y salida de líquido hacia el intersticio. Entre eso, hacia a las cavidades, por ejemplo, hacia la pleura, hacia el pericardio, hacia la cavidad peritoneal. Y entonces, en etapas avanzadas, podemos ver a este niño que tiene ascitis, ¿no es cierto?, por derrame en la cavidad peritoneal. Pueden coexistir también lesiones de piel, como celulitis, piodermitis, las estrías dérmicas, acá no puse fotos, pero puede haber estrías dérmicas que pueden aparecer por efecto del tratamiento corticoideo, y también diarrea, es un síntoma que puede presentarse en el síndrome nefrótico porque hay un edema de la mucosa intestinal, y al ver edema de la mucosa intestinal puede dar causa de diarrea y síndrome de mala absorción. Esto en cuanto a la clínica. Recordemos entonces que todas las formas histológicas del síndrome nefrótico presentan la misma clínica. En el laboratorio, el hemograma, al principio puede estar normal, ¿no es cierto?, con una eritro bien acelerada, una hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia, por lo que ya dijimos, ¿no es cierto?, al ver una hipoalbuminemia, hay un aumento, que es la que transporta el colesterol y los triglicéridos en la sangre, va a haber un aumento del colesterol y los triglicéridos en sangre. La urea puede estar aumentada, ¿por qué? Por la disminución del flujo renal. En ese caso es una uremia prerrenal, ¿no es cierto? Ionograma es normal, el proteinograma es lo que nos brinda la mayor información. Acá vamos a tener una hipoalbuminemia e hipogamaglobulinemia por la pérdida renal. Y esta hipogamaglobulinemia que se produce, ¿no es cierto?, es una de las causas por la cual hace que este niño sea un inmunodeprimido y responsable, ¿no es cierto?, de parte de las complicaciones que ya las vamos a nombrar más adelante. En la orina vamos a tener proteinuria con albuminuria principalmente, ¿no es cierto? Y puede mostrar también estos característicos, la presencia de cilindros hialinos y leucocitarios. Los estudios complementarios, acá están todos los estudios que pedimos, el hemograma, como ya dijimos, que podemos tener un hemograma normal con una eritroaceredad, el lipidograma, disminución de los triglicéridos y colesterol, proteinograma, disminución de la albúmina y una hipogamaglobulinemia, el ionograma puede estar normal, se puede alterar en etapas terminales, la orina de 24 horas. En la orina de 24 horas puedo pedir el índice, o sea, puedo ver acá la proteinuria, ¿no es cierto?, de 24 horas, o si no el índice proteinuria, creatinuria, si el paciente no controla el esfínter, como dije, en la primera inyección de la mañana. Que ya dije los valores, una proteinuria masiva mayor de 50 miligramos kilo día, o índice proteinuria creatinuria mayor de 2. La radiografía de tórax es para ver la silueta cardíaca, recordemos que es para ver sobrecarga, ¿no es cierto?, para ver si hay sobrecarga de volumen o hay
una pericarditis, o sea, el tamaño de la silueta cardíaca me puede estar indicando, ¿no es cierto?, esto, si hay un derrame pericárdico o una insuficiencia cardíaca. La ecografía renal, donde vamos a ver los riñones agrandados de tamaño. La intradermoreacción de Mantoux, ya esto para ver síndrome nefrótico secundario, que hago la PPD, porque la tuberculosis puede provocar síndrome nefrótico, y todos los estudios que podemos solicitar para descartar un síndrome nefrótico secundario, como dijimos, ¿no es cierto?, todas las causas infecciosas, pedimos serología para todas las causas infecciosas, los autoanticuerpos, el ANCA, el ANA, antimembrana basal, anticitoplasmático, antihisterolicina. ¿Cuáles son las complicaciones? Las complicaciones un poco están relacionadas, el paciente con complicaciones es un paciente que va a estar internado. Las complicaciones un poco están relacionadas, las principales son las infecciosas, y están relacionadas un poco con esa inmunodepresión que tiene el síndrome nefrótico, ¿no? Dentro de las infecciones podemos tener la otitis media aguda, se trata con antibiótico vía oral, la peritonitis primaria por Streptococcus pneumoniae, ¿no es cierto?, las infecciones en piel, la neumonía, la meningitis, las infecciones urinarias, las ITU son raras, ¿no es cierto?, porque salvo que exista, ¿no es cierto?, una malformación a nivel renal, pero no son frecuentes en sí en el síndrome nefrótico una infección urinaria. La varicela, un poco por la inmunodepresión y también por la inmunosupresión por el tratamiento que se realiza en el síndrome nefrótico. Las otras es las lesiones tromboembólicas, ¿no es cierto? Por eso hay que tener ojo con el uso de la furosemida y los diuréticos en el síndrome nefrótico para evitar un poco este tipo de complicaciones que son las complicaciones tromboembólicas. Recordemos que acá en el síndrome nefrótico una de las causas es que se pierde la antitrombina 3, ¿no es cierto?, se pierde por orina, ¿no es cierto?, disminuye, y es también una de las causas de estas lesiones tromboembólicas, que se pueden dar en cualquier lugar del organismo y que se van a manifestar por dolor en la zona donde se producen, y las zonas más frecuentes donde se producen es en la vena poplitea o en el hueco popliteo, en el polígono de Willis, que se puede manifestar por cefalea, convulsiones, o en los vasos mesentéricos, ¿no es cierto?, con dolor abdominal, vómito. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Cómo las diagnostico? Puede ser a través de un ecodoppler, ¿no es cierto?, o a través de una flebografía para determinar la zona de oclusión. Teóricamente, o sea, lógicamente que estos pacientes se internan para iniciar el tratamiento, rápidamente el tratamiento con la antitrombina 3, que es la que se pierde o disminuye, que se pierde por orina, y heparina de bajo peso molecular. La anasarca, en casos avanzados, el edema generalizado que llega a la anasarca grave, y la desnutrición y la osteoporosis, ¿no es cierto?, por compromiso del metabolismo osteocálcico, y la insuficiencia renal aguda. Pasamos. El tratamiento, dieta hiposódica, normoproteica, tiene que ser normoproteica, pobre en grasa saturada y colesterol, ¿no es cierto?, debido a que están aumentando. El tratamiento específico es con corticoides, la metilprednisona. Demasiado alta la dosis para tratar a un niño con lupus eritematoso sistémico. Claro, esa es la dosis que nosotros tenemos en pediatría, 2 miligramos kilo día, no más de 60 a 80 miligramos día. ¿Cómo se hace? 30 días continuos, y después los 30 días siguientes se hacen días alternos, en total son 8 semanas. El córtico sensible con recaída, o sea, ya voy a decir cuál es uno y cuál es otro, pero en el caso que sea un paciente que tiene síndrome nefrótico sensible a los corticoides, pero que hace recaída, si el tratamiento es igual, se puede volver a repetir el tratamiento, y si no resultado, ciclofosfamida o clorambucil. El córtico resistente, directamente con ciclofosfamida o ciclosporina, y el agregado de un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina 2, que es el enalapril. ¿Esto qué es lo que haría? Reduciría la presión intraglomerular, logrando una reducción de la proteinuria en un 30 a un 50%. Si el edema es muy importante, como en el caso
de una nasarca, ¿no es cierto?, se hace fursemida o albúmina desalada, más fursemida. O sea, se pasa la albúmina desalada y en la mitad de que se está pasando la albúmina desalada se le hace una dosis de fursemida y al terminar la infusión de albúmina, 1 miligramo, la albúmina se hace a 1 miligramo kilo dosis en bolo. Y la fursemida se hace la mitad y al terminar la infusión, la dosis de fursemida. Calcio, por la alteración del metabolismo osteocalcio, la vitamina E como antioxidante en los que son córticos resistentes, la vacuna antineumocóxica por las complicaciones, como dijimos, que pueden presentar peritonitis por estreptococo neumonía. De acuerdo a la respuesta al tratamiento, vamos a tener el córtico sensible. Son todos aquellos pacientes que presentan el síndrome nefrótico que tiene una histología de glomerulonefritis a cambios mínimos. La mayoría de estos evolucionan muy bien, son córticos sensibles. El córtico sensible con recaída frecuente es aquel que presenta 2 o más recaídas en 6 meses o 3 recaídas en un año. El córtico resistente es aquel que no responde al corticoide, que dijimos que íbamos a hacer el tratamiento con otras drogas, la ciclofosfamida, el clorambucil, que son aquellos que presentan una glomerulonefritis con esclerosis focal segmentaria, glomerulonefritis membranosa, glomerulonefritis membrano-proliferativa o glomerulonefritis membranosa. Estas formas histológicas son las que van a ser córtico-resistentes. Los córtico-dependientes son aquellos que dependen del corticoide para estar bien. Que si yo suspendo el corticoide a los 14 días, puede hacer de nuevo una recaída o hacer recaída aún durante el tratamiento con corticoides. Los efectos indeseables de los corticoides hay que tenerlos en cuenta siempre, ¿no es cierto?, cuando hacemos tratamiento con corticoides, que aumenta la viscosidad sanguínea y pueden ser causa de trombosis, obesidad, psicosis, estrías atróficas, como ya describí, el acné, el hirsutismo, osteoporosis por afectación del metabolismo osteocálcico, hipertensión, ¿no es cierto?, a través de la estimulación del mecanismo de reabsorción de sodio y agua, ¿no es cierto?, por la aldosterona, gastritis, retardo del crecimiento, predispone más aún a las infecciones y catarata. Acá puse el deflazacor, es un corticoide que se está usando ahora actualmente también en reemplazo de la metilprednisolona, porque parecería que tendría menos efectos colaterales, tendría menos efectos colaterales como en cuanto a hipertensión, en cuanto al metabolismo osteocálcico y el retardo del crecimiento. La evolución de los pacientes córticos resistentes evolucionan hacia la cronicidad. El 38% de los que tienen glomerulonefritis a cambio mínimo. El 48% de los que tienen la forma histológica de esclerosis focal y segmentaria. Y el 66% de los que tienen glomerulonefritis proliferativa mesangial difusa. El síndrome nefrótico congénito, que dije que iba a hablar 2 palabritas, y de comienzo temprano, es el tipo finlandés. El niño tiene desde el nacimiento proteinuria masiva, o es de comienzo temprano dentro de del primero o segundo mes de vida. Existen siempre antecedentes familiares, se transmiten en forma de carácter autosómico recesivo, ¿no es cierto? Se puede sospechar de este síndrome nefrótico congénito antes del nacimiento por el dosaje de alfa-fetoproteína en líquido amniótico y clínicamente porque al nacer el niño tiene una placenta hematizada clínicamente, la placenta está tan hematizada que supera el 25% del peso del recién nacido. El tratamiento definitivo es estos niños van sí o sí a la insuficiencia renal crónica, el tratamiento definitivo es el trasplante renal, a veces hasta esperar, ¿no es cierto?, para evitar ¿no es cierto?, hasta que llegue a una edad determinada en que se pueda realizar el trasplante renal, se puede hacer nefrectomía unilateral hasta que llegue esa edad y de esa forma evitar la indicación de albúminas en forma reiterada. La indicación de biopsia renal. Pretratamiento si comienza a los 6 a 12 meses, el comienzo después de los 12 años, recordemos que el síndrome nefrótico le da más frecuente, me había olvidado decir que es más frecuente en el varón, ¿no es cierto?, con relación a las niñas 3, 2 o 2, 1, entre los 2 y los 6 años. Persiste más allá de los 2 meses de tratamiento, micromaturia e hipertensión persistente, el C3 bajo
persistente, como dijimos ya anteriormente, fallo renal que no sea atribuible a una hipovolemia. Y post-tratamiento, cuando tenemos un paciente que, a pesar de la terapia con corticoide, sigue siendo resistente al corticoide, o el córtico sensible que tiene al método que tengo yo de dar la clase por Zoom, que me quedo sin Zoom enseguida. La quise dar lo más rápido posible. Estoy a disposición para cualquier pregunta. Al final, yo he dado este casito, que es una niña de 6 años, es internada por presentar edema generalizado con ascitis, está febril, sin adenopatía ni visceromegalia, presenta taquicardia y las bases pulmonares están hipoventiladas. Los exámenes complementarios muestran que tiene hipoliuminemia, C3 y creatinina normales, urea aumentada, al igual que el colesterol y los triglicéridos. En una muestra de orina, la misma revela microhematuria y proteinuria que no pudo ser cuantificada. En primera instancia, ¿cuál es el diagnóstico que podría ser de todos estos? Hay que marcar y justificar la respuesta correcta y justificar las respuestas que son incorrectas. ¿Por qué son incorrectas? Este es el trabajito que yo le dejo. De diarrea crónica, ya le voy a contestar a todo, y quiero que respondan a este caso, y yo después les voy a dar la respuesta del justificativo de cada una de las respuestas. Bueno, no sé si... Hola. Hola, Pepe. Sí, hola. negro. Yo pensé que se había cortado. No, perfecto, estuvo muy bien. Quería decir solamente que no nos olvidemos del síndrome nefrótico en el neonato, de la sífilis congénita. Ah, sí, ahora que tenemos, más aún ahora que hay mucha sífilis congénita. Sí, exactamente, y tiene un tratamiento, digamos, con penicilina que es fácilmente realizable, digamos. O sea que, aparte del finlandés o el microquístico, también tenemos el producido por la sífilis. La sífilis. Bueno,